Hoy vamos a empezar a ver el tema de circuitos eléctricos. Es un tema muy interesante, muy bonito y que seguramente les va a llamar la atención a aquellos de ustedes que estén considerando la posibilidad de estudiar ingeniería eléctrica o ingeniería electrónica, ¿verdad? Porque es la base de toda esa disciplina, el estudio de los circuitos eléctricos. Ahora, un circuito eléctrico es cualquier dispositivo que tiene una fuente de poder eléctrico, ¿verdad? Y tiene dispositivos que consumen electricidad. Por ejemplo, una bombilla conectada con una batería es un circuito eléctrico simple porque tiene una fuente que es la batería y tiene la bombilla que es el objeto que consume energía. Nosotros vamos a empezar viendo circuitos eléctricos resistivos. O sea, un circuito eléctrico se llama resistivo cuando tiene, ustedes imaginarán, resistencias eléctricas. Resistivo tiene en realidad una o más resistencias eléctricas y tiene una o más fuentes de potencial eléctrico. Así que bueno, primero vamos a aprender un poco acerca de la, eh, la simbología que se suele utilizar para representar los circuitos eléctricos en un diagrama, ¿verdad? Entonces, para empezar tenemos las fuentes de potencial, ¿verdad? Ahora, recuerden que una fuente de potencial puede ser, por ejemplo, una batería, donde la batería generalmente es una cajita que tiene un polo positivo y un polo eléctrico negativo, ¿verdad? Ahora, independientemente de la forma en que la batería luzca en el mundo real, en un circuito eléctrico, una batería se representa con una línea larga y una línea corta, que están conectadas con dos cables que son rayas lisas, ¿verdad? Entonces, en esta simbología, la línea larga representa el terminal positivo de la batería y la línea corta representa el terminal negativo, ¿ok? Esta simbología es muy vieja, digamos, es histórica, así que nos vamos a pegar a su uso. Y lo otro son las resistencias eléctricas, ¿verdad? Las resistencias eléctricas, por lo general, parecen, este, parecen frijoles. O sea, son como tubitos de plástico de color café y que se conectan con unos cables en los extremos. Pero bueno, independientemente de cómo luzcan, las resistencias se dibujan como una línea en zigzag. E inclusive se dibujan con una R este, para representar el valor de la resistencia, ¿verdad? De la misma forma, las baterías se dibujan con una V para indicar el valor del potencial. En el caso de la resistencia, no es importante especificar cuál de los dos polos es el positivo y cuál es el negativo, porque en realidad uno le puede dar vuelta a la resistencia y eso no provoca ninguna diferencia. Pero en el caso de la batería sí es importante, porque en la batería siempre va a haber un polo designado como el positivo y uno designado como el negativo, ¿ok? Por eso es que es importante especificar cuál es cuál. Muy bien, chicos, hasta aquí alguna duda, alguna pregunta. Vamos a hacer un ejemplo. En un circuito eléctrico tenemos
una fuente de potencial de 12 volts y una resistencia de 18 ohms. Vamos a hacer entonces dibuje un diagrama que calcule la corriente eléctrica que pasa por el circuito y se calcule la potencia que disipa el circuito, ¿verdad? Donde la potencia se refiere a la energía por unidad de tiempo. Entonces, para esta parte, para hacer el diagrama, simplemente tomamos una fuente de potencial y una resistencia. Entonces el circuito se vería de esta forma. Yo pongo la fuente de potencial y la conecto con una resistencia. Entonces, aquí R sería igual a 18 ohms y aquí la fuente de potencial es igual a 12 volts. Este sería el polo positivo y este sería el polo negativo. Y a través del cable de este circuito, entonces circula una corriente eléctrica, ¿verdad? La corriente, por lo general, sale del polo positivo de la batería, ¿verdad? Y se devuelve al polo negativo, ¿verdad? Entonces, durante su recorrido, pasa a través de la resistencia del circuito. Entonces, ahí está. Esto que acabamos de dibujar representa un diagrama del circuito eléctrico. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Porque se mueve del positivo al negativo. ¿Es como una convención o...? Porque acuérdese que la corriente se define como las cargas eléctricas positivas que se desplazan por unidad de tiempo, ¿verdad? Entonces, las cargas positivas salen del polo positivo de la batería. Salen de ahí. Ahora, lo que Ok. sucede es que dependiendo de lo que esté conectado en el circuito, puede suceder a veces que no pase eso. Pero eso ya serían con circuitos más complicados, ¿verdad? Pero es una buena pregunta que usted me acaba de hacer. Es por esa razón. Ahora bien, la corriente la podemos calcular usando la ley de Ohm, ¿verdad? La ley de Ohm dice que el potencial eléctrico es igual a la corriente por la resistencia. Y entonces la corriente es igual al potencial dividido entre la resistencia. O sea, 12 volts divididos entre 18 ohms. Y eso da 0.67 amperes, ¿verdad? Aquí simplemente hay que recordar que volt entre ohm es ampere. Son unidades que no son para nada transparentes, ¿verdad? No es tan fácil recordarlo. Pero es lo que hay, ¿verdad? Son los nombres de las unidades y hay que pegarse a ellos. Y C, la potencia que se consume era igual a la corriente eléctrica multiplicada por el potencial. O en este caso, podríamos dejarlo como el potencial eléctrico al cuadrado dividido entre la resistencia. Ya que de esta forma nos quedamos solamente con las cantidades que nos da la pregunta, ¿verdad? Sin tener que utilizar la corriente de la parte anterior. Entonces esto sería igual a 12 volts al cuadrado divididos entre 18 ohms. Y eso da 12 al cuadrado entre 18, bueno, eso da 8 watts.
¿verdad? 8 watts de potencia. Que son las unidades de potencia, los watts. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Creo que no, profe. Ok. Ese es entonces el circuito eléctrico más sencillo que podemos considerar. Un circuito donde solamente hay una fuente de potencial y donde hay un dispositivo que consume la energía, que es el resistor, ¿verdad? Ahora, la gracia es considerar circuitos más complicados. Entonces, ¿de qué manera se pueden imaginar circuitos que tengan más de una resistencia o más de una fuente de potencial? Entonces, los circuitos complicados o más complejos se dividen generalmente en dos tipos. Entonces, primero vamos a considerar el caso de los circuitos en serie, ¿verdad? Existen circuitos en serie y circuitos en paralelo. Entonces, en un circuito en serie, nosotros podemos tener una fuente de potencial, ¿verdad? Un polo positivo y un polo negativo. Y luego, esta fuente se conecta con una resistencia que yo voy a llamar R1. Luego la conecto con una resistencia que yo voy a llamar R2. Luego con otra que voy a llamar R3, ¿verdad? Ahí podría seguir, ¿verdad? Podría añadir un R4, un R5, un R6, etc. Entonces, a este tipo de configuración yo la voy a llamar circuito conectado en serie. ¿Y qué es lo que caracteriza a un circuito en serie? Bueno, la corriente eléctrica sale del terminal positivo de la batería, ¿verdad? Y luego entra primero por R1. Luego sigue a través de R2. Y luego sigue a través de R3, ¿verdad? Vamos a llamar a esto la corriente I1, la que pasa por R1, I2, la que pasa por R2, e I3, la que pasa por R3, y finalmente la corriente se devuelve al inicio del circuito, donde está la batería. Entonces, en un circuito en serie, la corriente eléctrica pasa íntegra a través de todas las resistencias conectadas en el circuito. Esto quiere decir que la corriente 1 es igual a la corriente 2, es igual a la corriente 3, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y esto es igual a la corriente inicial del circuito, la corriente I. O sea, que la corriente que pasa por R1 tiene que ser igual a la corriente que pasa por R2 y tiene que ser igual a la corriente que pasa por R3. Porque pasa primero por una, luego por la segunda y por último por la tercera, ¿verdad? Es parecido a cuando tenemos agua que está fluyendo por una cañería. Si la cañería no tiene ningún hueco, entonces el agua debe pasar íntegra a través de toda la cañería sin ninguna pérdida, ¿verdad? De la misma forma, la corriente eléctrica pasa íntegra a través de las resistencias. Muy bien. Ahora, ¿cómo haríamos nosotros si quisiéramos calcular la corriente que pasa atrás del circuito, conociendo el valor del potencial de la batería y conociendo el valor de las resistencias? Entonces, para contestar eso, tenemos que hacer el siguiente enunciado. Vamos a decir que el potencial eléctrico que
aporta la batería es igual al potencial eléctrico que consumen las tres resistencias juntas. Ok, ¿qué significa eso? Significa que yo le puedo dar a cada una de las resistencias un potencial eléctrico. Yo puedo decir que la resistencia 1 se encuentra a un potencial V1. La resistencia 2 se encuentra a un potencial V2. Y la resistencia 3 se encuentra a un potencial V3. Entonces, lo que esta ley dice es que el potencial de la batería es igual al potencial V1 más el potencial V2 más el potencial V3. ¿Ok? Ahora, cada resistencia por sí sola obedece la ley de Ohm. Cada resistencia por sí sola obedece la ley de Ohm. Entonces, eso quiere decir que el potencial V1 es igual a la corriente que pasa a través de la resistencia, que es la corriente I1 por R1. El potencial V2 es igual a la corriente I2 por la resistencia R2. Y el potencial V3 es igual a la corriente I3 por la resistencia R3. De esa forma, yo tengo que el potencial de la batería es igual a la corriente I1 por R1 más la corriente I2 por R2 más la corriente I3 por R3. Pero luego recordamos, ¿verdad?, que las corrientes son iguales. Recordamos que I1 es igual a I2, es igual a I3, y esto es igual a I. Entonces, la ecuación dice que el potencial de la batería es igual a I por R1 más I por R2 más I por R3. Y esto es igual a I factorizado por R1 más R2 más R3. Es decir, el potencial dividido entre la corriente es igual a R1 más R2 más R3. Y si hubiera una cuarta resistencia, o una quinta, o una sexta, habría que sumarle un R4, un R5, un R6. Entonces, lo que yo quiero ahora es discutir un poco acerca del significado de esta ecuación. Vemos que podemos calcular la razón entre el potencial de la batería y la corriente como la suma de las resistencias, ¿verdad? Entonces, voy a inventarme un concepto muy útil que es el de resistencia equivalente. Voy a llamar a esto la resistencia equivalente REC. Entonces, la resistencia equivalente representa la resistencia individual que se comportaría igual a todas las resistencias juntas del circuito. O sea, la resistencia equivalente es un concepto abstracto. En realidad no existe. Pero el circuito eléctrico se comporta igual a como se comportaría si existiera esa resistencia. Entonces,
En este caso, ¿verdad? Yo podría argumentar que mi circuito, que tiene 3 resistencias y una batería, se comporta igual que un circuito que tiene solo una resistencia y una batería. Y esta resistencia la llamamos R equivalente, ¿verdad? Entonces, como el potencial dividido entre la corriente es igual a R1 más R2 más R3, y aquí yo sé que el potencial dividido entre la corriente es igual a R equivalente, entonces esto quiere decir que R equivalente es igual a R1 más R2 más R3. Ok. Entonces, esta fórmula nos permite calcular la resistencia equivalente para un circuito en serie. Ahora, es muy importante recordar que esta fórmula solamente es válida cuando el circuito está en serie. Si no está en serie, esta fórmula no funciona. Vamos a ver. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Profe, de pura casualidad, ¿se podría devolver a la diapositiva anterior un toque? Ok, muchas gracias. Ok, listo. Ok. Yo sé que es mucho, pero damos un ejemplo para ilustrar esto. Un ejemplo muy, muy sencillito. Vamos a decir entonces, considere el siguiente circuito. ¿Okay? Les voy a dar entonces un circuito que tiene una batería de 5 volts y lo voy a conectar a una resistencia R1 y una resistencia R2. Vamos a decir que R1 tiene un valor de 5 ohms y R2 tiene un valor de 10 ohms. Y vamos a suponer que hay una corriente eléctrica que sale por aquí y viaja hacia esta dirección. ¿Ok? Entonces, vamos a preguntar lo siguiente. Calcule A. Calcule la resistencia equivalente del circuito. B. Calcule la corriente que pasa por el circuito. C. Calcule el potencial eléctrico de cada resistencia individual. Y D. Calcule la potencia consumida por cada resistencia. Aquí vamos a añadir otra pregunta. ¿Cómo se compara con la potencia suministrada por la batería? Son varias cosas, ¿verdad? Pero vamos contestando una por una. Entonces, primero, para la pregunta A, yo quiero calcular la resistencia equivalente. Pero en este caso es bastante simple. Al ser un circuito en serie, yo sé que R equivalente es simplemente la suma de R1 más R2. O sea, serían 5 ohms más 5 ohms. Más 10 ohms, ¿verdad?
Y esos son 15 ohms. Entonces, eso quiere decir que mi circuito eléctrico se comporta como si estuviera hecho de una sola resistencia R equivalente de 15 ohms. Y estuviera conectado con la fuente de potencial de 5 volts. ¿Ok? Ahí está. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Vean que nada más hemos contestado la parte A. La parte A era calcular R equivalente. R equivalente se calcula sumando las resistencias y nada más. Creo que vamos bien. Ok. Vamos con la parte B. Para calcular la parte B, nosotros tenemos que trabajar ahora sobre el circuito equivalente, porque es más fácil, ¿verdad? Solo por eso, porque es más fácil. Entonces, nos piden calcular la corriente que pasa por el circuito. La corriente que pasa por el circuito es entonces igual al potencial dividido entre R equivalente. O sea, 5 volts divididos entre 15 ohms, y eso da 0.33 amperes. ¿Okay? La corriente es igual a 0.33 amperes y por lo tanto la corriente en el circuito original también es de 0.33 amperes. Pero eso yo lo sé porque lo trabajé a partir del circuito equivalente, que es más sencillo. ¿Ok? Vamos con la pregunta C. Calcule el potencial eléctrico de cada resistencia individual. Entonces, a cada resistencia yo le voy a dar un potencial. A R1 le doy un potencial V1 y a R2 le doy un potencial V2. Y esos potenciales se calculan aplicando la ley de Ohm. Entonces, V1 es igual a la corriente que pasa por R1 multiplicado por R1. O sea, 0.33 amperes por 5 ohms, ¿verdad? Y esto es igual a 1.67 volts. Mientras que V2 sería igual a la corriente I por R2, que es entonces 0.33 amperes por 10 ohms, y esto da 3.3 volts. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros con esto? Sí, profe. Ok. Ahora vamos con la parte D. La parte D es calcula la potencia consumida por cada resistencia. Entonces, para calcular la potencia consumida por R1, calculamos la potencia P sub 1, que es igual a la corriente 1 por el potencial V1, ¿verdad? Sería calcular 0.33 amperes por 1.67 volts. Y eso da 0.55, aproximadamente 0.55 watts. Y luego la potencia que consume, bueno, aquí sería la corriente I nada más, ¿verdad?
la potencia que consume la resistencia 2 sería P sub 2 igual a I por V2, que es entonces 0.33 amperes por 3.3 volts, y eso es 1.09 watts, ¿verdad? Ahora, juntos, las dos resistencias juntas, ¿verdad? Consumen P sub 1 más P sub 2. Es decir, 0.55 más 1.09. Y eso da casi igual a 0.60 watts, ¿verdad? Vamos a marcar esto. Y luego dice, ¿cómo se compara esto con la potencia suministrada por la batería? Entonces, en el caso de la batería, ¿verdad? Para la batería suministra, no consume, sino que más bien suministra o da al circuito una potencia que es igual a la corriente de la batería multiplicada por el potencial de la batería, ¿verdad? Ahora que sabemos la corriente, eso tiene que darnos, entonces, 0.33 amperes, ¿verdad? Por 5 volts. Y esto es igual a... Vamos a ver. Profe, a mí la suma de las potencias, ¿verdad? Me está dando 1.69. Cierto, 64. cierto. Ahí me equivoqué, perdón. 1.64, ¿verdad? Ok, y la potencia de la batería es 1.65. Casi, ¿verdad? Ok. A lo que voy es que vean que estos dos números son muy parecidos, ¿verdad? Entonces, esto representa el hecho de que un circuito eléctrico, en principio o en teoría, debería respetar también la ley de la conservación de la energía. La potencia suministrada por la batería es igual a la potencia consumida por las dos resistencias. Porque la batería es la que está dando la energía, la que la está aportando, ¿verdad? Y las resistencias son las que la están gastando, la están consumiendo. O sea, que la energía que damos es igual a la energía que gastamos, básicamente, ¿verdad? Entonces, esta fórmula no es para nada obvia, pero siempre se cumple. Siempre que el problema esté bien resuelto, se debe cumplir, ¿verdad? Que la potencia que nosotros damos es igual a la potencia que nosotros consumimos. Ok, chicos, vamos a ver, ¿alguna duda, alguna pregunta? Profe, ¿por qué se puede asumir que la corriente es la misma en todos los puntos del circuito? Vean, imagínese que es como cuando usted viaja en el carro y pasa por el autoservicio de un restaurante. Antes, los autoservicios tenían dos ventanas, ¿verdad? O sea, usted primero pasaba por una ventana y pagaba, y después pasaba por la segunda ventana y recogía la comida, ¿verdad? Entonces, la cantidad de carros que pasan por la primera ventana es igual a la cantidad de carros que pasan por la segunda ventana, ¿verdad? ¿Por qué?
porque se supone que ningún carro se debe salir de la calle, ¿verdad? Y tampoco puede pasar que un carro aparezca de la nada a mitad de camino, ¿verdad? O sea que los carros que entran son iguales a los carros que salen. En esta analogía, entonces, los carros representan la corriente eléctrica. O sea, los carros, las cargas que entran al circuito son las iguales a las que salen. En este caso, la corriente que pasa por R1 es igual a la que pasa por R2 simplemente porque primero pasa a través de una y luego pasa a través de la otra, ¿verdad? Pero en ningún lugar se puede perder o se puede generar corriente de la nada. Eso es lo que pasa ahí. O sea, por eso son iguales. Porque la corriente no aparece o desaparece así porque sí. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ahora, más interesante es lo que sucede cuando tenemos un circuito en paralelo. Un circuito en paralelo sucede cuando yo tengo una batería, ¿verdad? De un potencial V, y esa batería yo la conecto con una resistencia R1, ¿verdad? Pero después yo agarro otro cable y la conecto también a una resistencia R2. Y después agarro otro cable y la conecto a una resistencia R3. Así. Pongan mucho cuidado a la forma en que lo estoy dibujando, ¿verdad? En este caso, tanto R1 como R2 como R3 están directamente conectadas a los terminales de la batería. Por lo tanto, R1, R2 y R3 están al mismo potencial eléctrico que la batería. O sea, están conectados en paralelo. Quiere decir que las tres están conectadas juntas a la batería. Pero vean que no está conectada una después de la otra, sino que están conectadas las tres simultáneamente a la batería. O sea, no hay ninguna que ustedes puedan llamar la primera, la segunda y la tercera, ¿verdad? En este caso, entonces, las corrientes de cada resistencia no tienen por qué ser iguales. Podrían ser iguales, pero sería una coincidencia. En general no tienen por qué serlo. Entonces, para este caso, yo debo asignarle a cada resistencia una corriente diferente. Entonces, esta va a ser la corriente I1, esta va a ser la corriente I2 y esta va a ser la corriente I3. Mientras que cada resistencia tiene un potencial V1, V2 y V3. Entonces, el hecho de que estén todas juntas, lo que quiere decir es que el potencial de la batería, ¿verdad? Es igual al potencial V1 y es igual al potencial V2 y es igual al potencial V3. ¿Ok? O sea, es una triple igualdad, ¿verdad? En este caso. Muy bien. Ahora, en este caso, yo también quisiera encontrar la resistencia equivalente para este circuito, ¿verdad? O sea, en el circuito equivalente, yo lo que tengo es solamente un R equivalente
y una batería. Pero resulta ser que el R equivalente no se calcula igual aquí que en el caso del circuito en serie. La fórmula es distinta. De hecho, es bastante diferente. Entonces, para entender, ¿verdad?, cómo se hace esto, yo primero tengo que explicarles a ustedes una cosa. Este circuito que está acá, que yo dije al principio, es igual a haber dibujado la batería conectada con R1, conectada luego con R2 y conectada luego con R3. Es equivalente a hacer esto. De todas formas, las resistencias están conectadas siempre directamente con los terminales de la batería. Entonces, yo podría llegar y decir que por aquí sale una corriente inicial I, y que luego esa corriente se separa en I1, se separa en I2 y se separa en I3. De manera tal que la corriente I es igual a I1 más I2 más I3. I1 más I2 más I3. Y por lo tanto, la corriente I es igual al potencial de la batería dividido entre R equivalente. I1 es igual al potencial V1 dividido entre R1. I2 es igual al potencial V2 dividido entre R2. I3 es igual al potencial V3 dividido entre R3. Pero V1, V2 y V3 son iguales a V. Entonces esto es igual a decir que V entre R equivalente es igual a V entre R1 más V entre R2 más V entre R3. Entonces yo puedo cancelar las V's y me queda que 1 entre R equivalente es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3, y si hubiera un R4 se suma, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Ok, a esta fórmula hay que tenerle mucho cuidado, mucho cuidado, porque esta fórmula no quiere decir para nada que R equivalente sea igual a R1 más R2 más R3. No quiere decir eso. Quiere decir otra cosa. Para calcular el equivalente hay que sumar primero los inversos de las resistencias y luego a eso hay que sacar el inverso. Entonces, en este caso no es para nada obvio, ¿verdad? De hecho, es una fórmula bastante curiosa. Porque lo que quiere decir es que para poder sacar los circuitos en paralelo hay que tomar en cuenta la relación entre cada resistor. Vamos a hacer un ejemplo de esto. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o alguna duda? No. Suponga el circuito siguiente. Entonces voy a poner un circuito donde voy a poner una batería
de 5 volts conectada con una resistencia R1 de 5 ohms y conectada en paralelo con R2 de 10 ohms. Vamos a poner entonces las siguientes preguntas. A. Determine R equivalente. B. Determine la corriente eléctrica que pasa a través de cada resistencia. Y C. Determine la potencia consumida por cada resistencia. Okay. Tomando en cuenta el hecho, ¿verdad?, de que estamos trabajando con un circuito en paralelo. Entonces, primero, para contestar la parte A, decimos 1 entre R equivalente es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2, porque solamente hay dos resistencias, ¿verdad? Entonces, esto es igual a 1 entre 5 más 1 entre 10, ¿verdad? Ojo, ¿verdad? Esto no es 1 entre 15, ¿verdad? Tengan mucho cuidado. 1 entre R equivalente es 1 entre 5 más 1 entre 10. 1 entre 5 más 1 entre 10 es igual a 3 entre 10 ohms. ¿Ok? Y ahora, para poder despejar R equivalente, lo que hacemos es sacar la inversa a ambos lados de la ecuación. Por lo tanto, R equivalente es igual a 10 tercios de ohm, lo cual es aproximadamente igual a 3.33 ohms. ¿Ok? Vean que muy interesantemente, para este caso, R equivalente es menor a R1 y es menor a R2. O sea que es menor que ambas resistencias individuales. Lo cual quiere decir que un circuito en paralelo produce una resistencia equivalente que es menor a las resistencias reales. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No creo que estamos bien. ¿Cómo? Que no tenemos dudas, creo que estamos bien. Ok. Muy bien. Ahora, para la pregunta B, nos piden determinar la corriente que pasa a través de cada resistencia. Entonces, vean que para eso tenemos que usar el hecho de que el potencial de cada resistencia, el potencial V1 y el potencial V2 son iguales a V. Entonces, V1 es igual a V2, es igual a V y es igual a 5 volts. Entonces, por ley de Ohm, vamos a decir que la corriente que pasa por R1 la vamos a llamar la corriente I1 y la corriente que pasa por R2 la vamos a llamar la corriente I2. Entonces, I1 es igual a V1 entre R1. O sea, es 5 volts divididos entre 5 ohms. O sea, 1 ampere, ¿verdad? Y la corriente I2 es igual a V2 entre R2. Es igual a 5 volts divididos entre 10 ohms y es igual a 0,5 amperes. Entonces ahí está, ¿verdad? Ahora, si yo tuviera el circuito equivalente, yo tendría
mi R equivalente y tendría mi fuente de potencial. Y tendría una corriente I. La corriente I es igual a el potencial dividido entre R equivalente. Y esto es igual a 5 volts divididos entre R equivalente, que es igual a 3.33 ohms. Y esto es igual a 1.5 amperes. Entonces, lo que resulta interesante de esto es que la corriente que sale por la batería, la corriente I tiene que ser igual a la corriente I1 más la corriente I2. Y de hecho lo es, porque la corriente I es igual a 1.5. La corriente I1 vimos que era igual a 1 ampere, ¿verdad? Y la corriente I2 era igual a 0,5 amperes. Entonces eso quiere decir que en un circuito en paralelo se da la conservación de la corriente. O sea que la corriente se puede separar, pero siempre que se separa debe volver a unirse en otro lugar. De manera que la corriente que tira la batería es igual a la corriente que regresa a la batería, ¿verdad? Y eso es lo que constituye un circuito eléctrico. ¿Ok? Vamos a ver, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, alguna observación. Vamos con la pregunta C. Calcular la potencia consumida por cada resistencia. Es muy fácil, ¿verdad? La potencia consumida por R1 es igual a la corriente I1 por V1. Y es igual a 1 ampere por 5 volts. Son 5 watts. La potencia de la resistencia R2 es igual a la corriente I2 por V2. Y es igual a 0,5 amperes por 5 volts. Y es igual a 2,5 watts. En el caso de la batería, yo tengo que la batería consume una potencia que es igual a la corriente equivalente por el potencial de la batería, ¿verdad? Entonces sería igual a 1,5 amperes por 5 volts y es igual a 7,5 watts. Lo cual quiere decir que en este caso también se cumple que la potencia de la batería es igual a la potencia consumida por R1 más la potencia consumida por R2. Entonces, un circuito en paralelo también obedece la ley de la conservación de la energía. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Supongo que no, profe. Ok. Muy bien. ¿Puedo seguir entonces? Sí. Sí. Ok. Y por último tenemos circuitos mixtos. Un circuito mixto es aquel que tiene resistencias en serie y en paralelo. Suponga el siguiente circuito.
digamos que yo tengo una fuente de potencial V y luego yo tengo aquí un R1, un R2 y un R3. Okay, digamos que R1 es igual a 1 ohm, R2 es igual a 2 ohms y R3 es igual a 3 ohms y V es igual a 10 volts. Entonces yo primero les pregunto, bueno, una pregunta muy sencilla. Determine R equivalente para este circuito. Pero yo no les digo a ustedes si el circuito es un circuito en serie o un circuito en paralelo, ¿verdad? De hecho, no es ninguna de las dos cosas. Son las dos cosas a la vez. Entonces, lo que hay que hacer acá es que hay que determinar cuáles circuitos, cuáles resistencias están en serie con cuáles y cuáles en paralelo con cuáles. Entonces, para hacer eso, lo primero que hacemos es aplicar la regla de los nodos. Es decir, identificamos todos los nodos que hay en el circuito. De hecho, esta parte es muy divertida. Los nodos son todas las islas del circuito donde lo único que hay es cable. Entonces, por ejemplo, para este circuito, yo identifico un nodo empezando acá, absorbiendo todo esto, subiendo por aquí y llegando hasta acá. Luego me devuelvo, sigo y me regreso. Entonces, todo esto que acabo de agarrar del circuito constituye un nodo. Lo voy a llamar el nodo N1. Luego busco otros nodos. Aquí tengo otro nodo, empiezo, me devuelvo, sigo, llego hasta acá, me devuelvo. Esto que está aquí es el nodo N2, así lo voy a llamar. Y por último, tengo un nodo empezando acá y llegando hasta la batería. O sea, hay tres nodos. N3, N2 y N1. Entonces, anotamos lo siguiente. Cuando tengo dos o más resistencias que están entre dos nodos, decimos que están conectadas en paralelo. Entonces, este circuito, ¿verdad? Este circuito es topológicamente equivalente a decir que yo tengo aquí mi nodo N1, mi nodo N2, y entre N1 y N2 está R1 y R2, ¿verdad? Como lo pueden ver acá. Yo tengo aquí R3. Tengo después el nodo N3 y me devuelvo a la batería. Entonces, ¿qué sacamos de esto? Sacamos primero que R1 y R2 están en paralelo entre sí, ¿verdad? Están en paralelo entre sí, pero no están en paralelo con R3. Y después sacamos que el R equivalente entre R1 y R2 estará en serie con R3.
A este lo podemos llamar, entre paréntesis, R12. Entonces, ¿cómo calculamos R12? Decimos entonces que 1 entre R12 es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2. Es 1 entre 1 más 1 entre 2. 1 entre 1 más 1 entre 2 es igual a 3 medios entre ohm. Y por lo tanto, R12 es igual a 2 tercios de ohm. O sea, es 0.67 ohms. Entonces, este circuito se convierte en este. Yo tengo R12 conectado en serie con R3. Y la batería, ¿verdad? Y ahora sí, como están en serie, yo digo que R equivalente es igual a R12 más R3. Entonces es 0,67 ohms más 3 ohms. Y esto es 3,67 ohms. Entonces, finalmente el circuito queda de esta manera. Tengo la batería conectada con un R equivalente de 3.67 ohms. ¿Verdad? Pero ahí lo que hay que revisar es cuáles están en serie y cuáles en paralelo. Siempre va a ser posible reducir el circuito en términos de Rs equivalentes en series y en paralelo. La cuestión es ver de qué manera lo hacemos, ¿verdad? ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda hasta acá? Creo que no. Ok. El tema de circuitos es muy interesante porque es un tema donde se utiliza la topología en física. Quizás ustedes hayan escuchado hablar de la topología como una rama de las matemáticas que estudia las propiedades geométricas de objetos extraños como donas y tazas de café, ¿verdad? Recuerden que la topología no es lo mismo que la topografía, ¿verdad? La topografía es más bien la rama de la ingeniería que estudia los terrenos. En cambio, la topología es una rama de la matemática, de la geometría, que lo que hace es estudiar la relación entre los objetos según sus conexiones. Entonces, un diagrama de un circuito eléctrico es en realidad una representación topológica de un circuito real, ¿verdad? En un circuito real los cables no son cuadrados, no son rectos, están doblados, ¿verdad? Están curvos. Puede ser que incluso el circuito no sea plano, quizá el circuito sea de 3 dimensiones, pero lo que ustedes quieren representar en un circuito no es cómo luce realmente, sino de qué manera están relacionadas de qué manera están relacionadas las resistencias entre sí. Entonces, para ilustrar una metáfora de esto, busqué esta imagen en internet, que es un mapa topológico de los países. Ahora, los países realmente no se ven así, ¿verdad? Pero lo que están representando este mapa son la relación topológica entre las fronteras. Entonces, vean, por ejemplo, Costa Rica está entre Nicaragua y Panamá, como en el mundo real, ¿verdad? Después de Nicaragua está Honduras y Guatemala, y ven que El Salvador tiene fronteras con Guatemala y Honduras, ¿verdad? Entonces, lo que se representa en un mapa topológico no es el tamaño o la forma real de los países, sino sus fronteras. Canadá tiene fronteras solo con Estados Unidos. México tiene fronteras con Estados Unidos, Guatemala y Belice, ¿verdad?
Un ejemplo que no es bastante obvio es, por ejemplo, Rusia, que tiene fronteras con Estonia, Latvia, Belarus, Ucrania, Georgia, Finlandia, Noruega, Corea del Norte, Mongolia, China y Kazajstán. Ah, bueno, Irán no. Irán no. Y en esta representación, las líneas azules representan los océanos. Por ejemplo, esta línea azul que está acá, ¿cuál océano es? ¿Cuál océano es el que separa Italia de Belice, por ejemplo? ¿Cuál océano es? El Atlántico, profe. El Atlántico, ¿verdad? Bien, entonces, evidentemente no parece el Atlántico, pero topológicamente es equivalente al Atlántico, ¿verdad? De hecho, aquí está todo por continentes. Entonces, por ejemplo, esta línea vertical sería el mar Mediterráneo, porque es el que separa a Europa de África, ¿verdad? Y bueno, cada uno de estos pequeños rectangulitos representa los países que son islas, ¿verdad? Cuba, Jamaica, Haití. Ah, bueno, ven que Haití está pegado a República Dominicana porque son una isla junta, ¿verdad? No sé, si a ustedes les gusta la geografía, este mapa les puede parecer muy vacilón, muy divertido. Pero bueno, lo mismo pasa con un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico se puede representar como un diagrama, donde lo que usted busca representar en el diagrama no es la forma real del circuito, sino las relaciones eléctricas entre los elementos del circuito, ¿verdad? ¿Ok? ¿Alguna pregunta, duda hasta acá? Ok, sí, No, creo que está claro. No, profe, todo bien. está bien, ok. Dejémoslo hasta acá entonces. Nos vemos, bueno, el miércoles, hacemos ejemplos de esto. ¿Ok? Gracias, profe. Se cuidan. profe, hasta luego. Está bien, Hasta profe, luego. chao. Chao. Gracias.